Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Kraus Guleje, yo soy asociado senior del estudio Checopar, asociado a Baker y McKenzie. Trabajo en el área de competencia de la firma y muchas gracias a Enfoque de Derecho por la invitación, y esta vez vamos a hablar sobre la denuncia interpuesta por la Asociación de Eliminación de Barreras Burocráticas en contra de esta regulación que tienen muchas municipalidades, mediante la cual obligan a los establecimientos comerciales a poner unos carteles en la entrada que indique que está prohibida la discriminación. Un poco para ponernos en contexto de la denuncia, voy a tratar de hablar muy pequeño sobre lo que es el sistema de eliminación de barreras burocráticas en el Perú. Bueno, este sistema surgió en un contexto en el cual estábamos en un proceso de liberalización de la economía y de descentralización de las competencias del Estado a los gobiernos regionales, y de alguna manera surgió este sistema, se implementó para controlar la emisión de regulación por parte de las diferentes instancias en el mercado que podrían estar afectando pues algunas libertades constitucionales, como el derecho a la libertad de empresa, libertad de contratación, etc. Luego de muchos años de existencia de este sistema, hace no muchos años se emitió un decreto legislativo que buscaba sistematizar toda la jurisprudencia y normas que había emitido la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del INDECOPI y la Sala, para de alguna manera darle más predictibilidad al sistema, ¿no? Este es el decreto legislativo 1256 y básicamente contiene la metodología de análisis de una barrera burocrática a fin de determinar si es ilegal o si es carente de razonabilidad. Básicamente lo que busca es que toda la regulación que sea ilegal o que no tenga ninguna razonabilidad sea de alguna manera eliminada del sistema jurídico, ¿no? La metodología de análisis que se emplea para estos casos está compuesta por dos etapas: uno de legalidad y uno de razonabilidad. El análisis de legalidad implica que el INDECOPI lo que va a hacer es verificar si la autoridad que emitió la regulación tenía competencias para emitir esa regulación, ¿no? Eso en aras del principio de legalidad. Dos, si cumplió con las formalidades para emitir esa regulación. Por ejemplo, si es que se trataba de un TUPA, si es que fue publicado con un decreto supremo, o si es que fue presentado a la PCM, etc. Y tres, en la legalidad también se analiza si es que la norma podría estar vulnerando una ley que es el marco normativo al que debe subsumirse, ¿no? Es tener en cuenta que solamente se analizan normas dentro de este sistema que sean de un rango inferior a ley. Por lo tanto, los reglamentos u otras disposiciones infralegales deben respetar el marco legal. Entonces, eso es lo que se analiza, digamos, en este tercer aspecto. Y el análisis de razonabilidad ya es un análisis un poco más económico, si queremos llamarlo, donde el INDECOPI analiza si es que la medida es, uno, idónea, ¿no? Idónea para cumplir una finalidad. Dos, si persigue si es que esta finalidad, digamos, está respaldada en un interés público, ¿no? Y luego también analiza si es que la medida o la regulación es proporcional, ¿no? Es decir, si ya tenemos un interés que busca tutelar esta regulación y hemos determinado que la medida es idónea para lograr o para tutelar ese interés público, si el INDECOPI debe analizar si es que hay otras medidas que sean quizá menos costosas, pero que también logren tal objetivo, es decir, si es que son proporcionales, ¿no? De cara al caso que nos ocupa en esta ocasión, lo que ha denunciado la asociación básicamente es que esta obligación que tienen los establecimientos comerciales de colocar un cartel y que emana de disposiciones de ordenanzas municipales, lo que dice la asociación es que es una barrera burocrática ilegal y o carente de razonabilidad. En cuanto a la ilegalidad, lo que dice la asociación es que la municipalidad no tiene competencias para imponer ese tipo de regulación porque sus competencias están acotadas en la Ley Orgánica de Municipalidades, que para esta materia específica están acotadas a crear programas educativos que de alguna manera, valga la redundancia, tiendan a educar a la sociedad para evitar estas conductas discriminatorias que puedan afectar a esta población o a las minorías que han estado en esta situación de discriminación, ¿no? Eso es lo que te dice básicamente la Ley Orgánica de Municipalidades. Entonces lo que dice la asociación es: oye, municipalidad, tú no tienes competencias para emitir ese tipo de regulación, lo que tienes tú que hacer es, de acuerdo a tu marco legal, es crear unos programas sociales y no los has cumplido, ¿no?
Luego también señala, principalmente señala en cuanto a la legalidad de que esta norma o estas ordenanzas, mejor dicho, podrían estar vulnerando el derecho a la libertad de empresa, que es un derecho que está reconocido en diferentes leyes, ¿no? De cara a la razonabilidad, lo que se dice en la denuncia es que, bueno, uno, que no persigue un interés público toda vez que no tiene competencias para hacerlo, toda vez que, claro, si bien se trata de proteger a una población que esté en una situación de discriminación, tu interés público no es válido porque no está en tu ley que a ti te da competencias para emitir regulación. Luego también lo que te dice, y eso es bien interesante, es que la medida en realidad no es idónea porque no está demostrado o no hay evidencia de que por colocar un cartel en las entradas de los establecimientos comerciales vas a lograr evitar pues que hayan conductas de discriminación, ¿no? Y tercero, lo que te dice es, además estas medidas son desproporcionales, pues son muy costosas, porque ¿cuáles son? Y aquí es muy interesante porque lo que ha hecho la asociación es hacer un estudio, digamos, de cuáles son las consecuencias jurídicas de no colocar estos carteles, y ha determinado pues que hay múltiples sanciones que pueden ir desde una OIT, 2 OITs o hasta el cierre del local, ¿no? Entonces lo que te dice es, bueno, es una medida muy desproporcional porque uno, pues te puede generar el cierre del local, que es un costo muy alto para el administrado, y dos, no se justifica porque no hay evidencia de que vaya a lograr la finalidad que busca proteger, ¿no? Entonces, por eso te dice que la medida es proporcional, pero además te dice que hay otras medidas que son más idóneas o son más adecuadas para lograr tal fin y que tienen un costo menor, que es que la municipalidad haga fiscalizaciones a los establecimientos comerciales para ver si es que se discrimina o no se discrimina. Pienso personalmente que efectivamente esta obligación que tienen las municipalidades sí es una barrera burocrática y legal y carente de razonabilidad definitivamente, porque en definitiva las competencias de la municipalidad en esta materia están muy bien acotadas en su ley orgánica de municipalidades, ¿no? La municipalidad seguramente lo que va a decir es, oye, yo me preocupo por este sector vulnerable, etcétera, etcétera, pero lo cierto es que hay que respetar el marco legal, ¿no? Y ya hay una institución en el Perú que se ocupa de proteger a los usuarios o a los consumidores cuando son discriminados, y es el INDECOPI, ¿no? Entonces, no puedes tener a dos entidades que se ocupen de lo mismo. El INDECOPI es quien fiscaliza, digamos, que las entidades que los establecimientos no discriminen, y lo que debe hacer la municipalidad es pues, crear estos programas educativos a fin de desincentivar actos que puedan discriminar a estos sectores que son vulnerables, ¿no? Eso verdaderamente es un argumento muy fuerte, y lo que hará el INDECOPI es evaluar si efectivamente las municipalidades tenían estas competencias, ¿no? Con respecto al argumento que se empleó sobre la libertad de empresa, bueno, ahí el INDECOPI tendrá que hacer quizá una labor un poco más exhaustiva para determinar si es que esta afectación a la libertad de empresa está justificada o no, porque lo cierto es que toda regulación limita o de alguna manera el derecho a la libertad de empresa, ¿no? Porque es una regulación implica imponer restricciones al comportamiento de los privados en el mercado, y no solamente por el hecho que te ponga una restricción quiere decir que se va a vulnerar ese derecho, ¿no? Pero bueno, ese es un trabajo que tendría que hacer el INDECOPI. Bueno, de cara al análisis de razonabilidad, en esta parte quizá la denuncia es mucho más sustanciosa y el análisis que va a hacer el INDECOPI va a ser mucho más relevante. Como habíamos comentado en un comienzo, para analizar la razonabilidad lo que hace el INDECOPI es ver si la medida es arbitraria y si es proporcional o desproporcional, ¿no? Lo que se alega en la denuncia es que la medida es arbitraria, pues no persigue un interés público, ¿no? Ahí yo discrepo porque sí hay un interés público, que es básicamente la protección a este sector vulnerable, y por más que no esté dentro de las competencias de la municipalidad, no deja de ser un interés público, ¿no? Lo que tendría que decir el INDECOPI es que la municipalidad no tenía competencias para emitir este tipo de regulación, como decía hace un momento, pero sí hay un interés público. Lo más rico que viene acá es sobre el tema de la idoneidad, ¿no? Porque lo que dice la denuncia es que no hay evidencia de que esta obligación de colocar estos carteles sea idónea para proteger a estos sectores vulnerables, ¿no? Y la verdad es que eso es cierto, ¿no? Es muy probable que cuando las municipalidades tengan que defenderse y tengan que presentar
los estudios que han hecho con anterioridad a la denuncia, o perdón, con anterioridad a la emisión de esta regulación, es muy probable que las municipalidades no tengan nada. Las municipalidades del seguro se van a defender diciendo yo quiero proteger este sector, que no es posible que el Indecopi no esté de mi lado, ¿no? Pero por ahí no va el análisis. El análisis implica que lo que tiene que hacer la municipalidad es haber analizado de manera previa si esa regulación se justifica en el sentido de que va a lograr proteger a los sectores vulnerables. Pero como comentaba, la discriminación en realidad tiene un origen, si queremos llamarlo, social, cultural, histórico, ¿no?, en las personas, educativo también, y es muy difícil pensar que porque los establecimientos pongan un cartel, automáticamente el personal de los establecimientos, o los dueños, o el personal de seguridad, va a dejar de tener ese chip discriminatorio si es que así lo tuviera, ¿no? Justamente para eso están las competencias de la municipalidad, para crear estos programas educativos, ¿no?, para lograr revertir esa situación. Porque no es idóneo, no es una medida idónea que por poner un cartel ya vayas a solucionar el problema, ¿no? Creo que ni siquiera hay evidencias que eso va a solucionar el problema parcial o totalmente, ¿no? Y luego el otro punto que también es interesante es sobre el tema de la proporcionalidad, ¿no? Porque lo que dice acá la asociación es que no es proporcional, y coincido plenamente, el hecho de que por no tener un cartel puedas imponer multas altas, y estamos hablando de que probablemente una OIT o dos OITs impactan pues a la bodega de la esquina, impactan a la tienda que es de una persona natural, sí le impactan, y además, peor aún, de que puedas clausurar el establecimiento comercial, ¿no? Y no es solamente eso, sino que además estas sanciones se utilizan de manera muy arbitraria. Me acordaba, por ejemplo, que hace algunos años hubo un famoso caso de discriminación en una discoteca donde se le prohibió el ingreso a una persona con una orientación sexual determinada, y el Indecopi intervino en ese caso y puso una multa bastante significativa. La municipalidad, por aparecer en el problema, lo que hizo fue clausurar el local, ¿no? Y eso para el público en general parecía como que la municipalidad se hubiera preocupado o tuviera disposiciones tendientes a proteger a este sector vulnerable, pero lo cierto es que cerró el local no por la discriminación en sí, sino cerró el local porque el local no tenía este famoso cartelito, ¿no? Entonces, lo que busca el Indecopi controlar con este tipo de medidas es que las municipalidades no actúen de una manera arbitraria, de una manera desproporcional para la tribuna, ¿no? Y de alguna manera busca controlar la actuación de la municipalidad. Entonces, de hecho, este tipo de medidas tienen un costo muy alto que no se justifica, digamos, o no es proporcional, y más bien hay otras medidas que tienen un costo mucho menor para la sociedad en general y que son más idóneas para lograr ese fin, ¿no? Lo que se propone, lo que se plantea en la denuncia es que ayuda mucho más para proteger ese interés público que los gobiernos locales hagan fiscalizaciones, ¿no? Ahí habría que analizar si es que los gobiernos locales tienen competencias para ello, pero de hecho no necesariamente tiene que hacerlo el gobierno local, puede hacerlo el propio Indecopi, hacer fiscalizaciones como lo hace regularmente de un consumidor incógnito, por ejemplo, para ver si es que el local discrimina o incumple la normativa, ¿no? Este tipo de actuaciones tienen un costo mucho menor y de hecho son mucho más efectivas para el administrado, y de hecho tienden a no utilizarse de manera política como si lo hacen las municipalidades, ¿no? Entonces, en suma, un poco ya para ir cerrando la idea, es que aunque parezca, digamos, que esta famosa obligación de colocar unos carteles es una medida, pues, loable, lo cierto es que tiene que tener una justificación desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de razonabilidad, y no la tiene, ¿no? Porque es ilegal, no la tiene porque no es razonable, porque no se ha hecho ningún estudio adecuado de que se vaya a lograr tal fin, y el Indecopi se va a comer un pleito muy interesante porque seguramente cuando tenga que analizar el caso, creo yo que debería determinar que es una barrera burocrática ilegal y carente de razonabilidad. Y seguramente todas las entidades, todos los gobiernos se le van a ir encima mediáticamente y le van a decir que Indecopi está en contra de este tipo de medidas que buscan proteger a las poblaciones vulnerables. Y no es así, porque justamente el Indecopi, a través de otra comisión, protege a los consumidores que sean discriminados, ¿no? Para eso hay un código de defensa y de protección del consumidor, y el Indecopi de hecho ha sancionado a muchos establecimientos cuando han discriminado por diferentes razones, ¿no? Pero es una labor que tendrá que enfrentar el Indecopi, y creo yo que
si es que sigue su cauce regular, si es que sigue los precedentes anteriores, debería declarar que estas obligaciones que imponen los gobiernos locales o regionales son definitivamente barreras burocráticas y carentes de razonabilidad, ¿no? Muchas gracias.